Hola chicas y chicos, hoy vamos a explicar la lección de la energía y sus efectos. Tenéis que completar esta ficha con lo que habéis estudiado en el libro y la explicación específica sobre esta ficha que os voy a dar. En cuanto a los efectos de la energía, es importante que tengamos en cuenta estos tres conceptos. La diferencia entre energía térmica, entre temperatura y calor. La energía térmica es una forma de energía que está contenida en los cuerpos, en su interior, y que está relacionada, como hemos visto anteriormente, con la vibración de sus partículas, de sus moléculas. Es decir, un cuerpo que tenga mucha energía térmica en su interior, sus partículas están oscilando, están vibrando muchísimo. En cambio, un cuerpo que tenga poca energía térmica, sus moléculas vibran poco, oscilan poco. Entonces, daros cuenta que está relacionado con el movimiento. Bien. ¿Y la temperatura? ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la medida de la cantidad de energía térmica que tenga un cuerpo. Es decir, que si un cuerpo tiene mucha energía térmica, su temperatura es elevada. Si un cuerpo tiene poca energía térmica, su temperatura es baja. Por lo tanto, la temperatura es la medida de la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo. ¿Y qué es el calor? El calor es la forma en que se transfiere la energía térmica entre un cuerpo que tiene mucha temperatura a otro cuerpo que tiene poca temperatura. Por lo tanto, daros cuenta que están relacionados estos tres conceptos: energía térmica, temperatura y calor. La energía térmica es la forma de energía, la temperatura mide la cantidad de energía térmica del interior del cuerpo y el calor es la transferencia de esa energía térmica entre cuerpos de distinta temperatura. Ahora veamos cómo se transfiere el calor. El calor no se transfiere por un cordón de electricidad. Se transfiere de dos maneras. Bien, como habéis estudiado, bien por contacto entre los cuerpos o bien a distancia. Por contacto entre los cuerpos. Un ejemplo que podéis poner. Pues cuando colocamos el típico una olla encima del disco de la vitrocerámica, hay un contacto y la energía térmica pasa por contacto del círculo de la vitrocerámica al fondo de la olla de metal. Se está produciendo una transferencia de calor por contacto. Y a distancia, un ejemplo, pues muy bien, cuando tenemos las manos frías, si nosotros acercamos las manos a la vitrocerámica sin tocarla, pues entonces tenemos la sensación de calor, porque se está transfiriendo a distancia. Muy bien. Esto tenedlo en cuenta, que serían las formas de transferencia del calor, por contacto y a distancia. Y no lo confundáis con los efectos del calor, es decir, ¿qué produce el calor cuando ya se ha transferido, bien por contacto o bien a distancia? ¿Qué efectos puede producir en los cuerpos? Pues las variaciones de temperatura. Si yo transfiero calor, le estoy dando más energía térmica, por lo tanto, sube su temperatura. En cambio, si yo le quito calor, pues disminuye su energía térmica y por lo tanto también su temperatura. Segundo efecto, las dilataciones. Sabemos que las dilataciones son los cambios que experimentan los cuerpos en su volumen, sean sólidos, líquidos o gaseosos, cuando le aportamos calor. Efectivamente, al restarle calor, no se produce una dilatación, sino todo lo contrario, una contracción. Disminuiría el volumen.
Y el tercer efecto, como sabemos, son los cambios de estado. Pensemos en el agua. Al agua sólida, el hielo, cuando le aplicamos calor, pues pasa a estado líquido. Y si seguimos aplicándole calor, pues pasaría a estado gaseoso. Y viceversa. Si en un estado gaseoso del agua, el vapor de agua, le quitamos calor, pasaría al estado líquido, se condensaría. Y si seguimos quitando calor, pasaría de estado líquido a estado sólido. Muy bien. Y posteriormente tenemos lo que serían los efectos de la energía mecánica. Ya hemos terminado con la energía térmica. Vamos con los efectos de la energía mecánica. Sabemos que la energía mecánica es la que poseen los cuerpos que están en movimiento. Bien, pues los efectos principales de la energía mecánica son las deformaciones, que ya sabemos lo que ocurre cuando aplicamos una fuerza a un determinado cuerpo, que puede aplastarse, romperse, etc. Los cambios en el movimiento, cuando aplicamos una fuerza, por ejemplo, a una pelota, pues esa pelota, como sabemos, pues si está parada puede moverse, si está moviéndose y le damos una patada más fuerte, se mueve más rápido, o podemos detenerla aplicando una fuerza contraria. Y el tercer efecto serían los aumentos de temperatura. Pero atención, no confundamos estos aumentos de temperatura con el efecto del calor. Este aumento de temperatura no es por energía térmica que se le esté aplicando, sino que por una energía mecánica, por ejemplo, cuando frotamos las manos, al frotar las manos se nos calientan las manos. ¿Por qué? Porque ha habido una transformación de la energía mecánica en energía térmica. Y aumenta la energía térmica de nuestras manos y por lo tanto aumenta nuestra temperatura. También en la lección encontraréis que va a dar pie para que podáis resolver esta cuestión, que el sonido es una forma de energía mecánica que necesita transferirse a través de un medio material. Si no hay un medio material por el que transmitirse, el sonido no puede transmitirse. Y para poder resolver esta cuestión, pues tenéis que leeros también la zona ciencia. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más.